uno de los temas más consultados que mayor interés genera. Ahora, una persona que no tiene herederos forzosos puede dejarle sus bienes a... ¿Cómo se ahorra dinero con una sucesión? No tiene derecho a recibir la herencia. Te doy la bienvenida al podcast de Derecho en Zapatillas. Viajamos por el universo del derecho para entender cómo funcionan las constelaciones, las supernovas y los agujeros negros jurídicos. Un podcast de derecho, cultura, ciencia, geografía, interés general y, por supuesto, gatitos. El podcast de Derecho en Zapatillas. Gracias por escuchar. Hoy vamos a hablar acerca de sucesiones y herencias, uno de los temas más consultados que mayor interés genera. Estamos con el escribano Nicolás Chejanovich, otro escribano Julián Mantelli. Vamos a esclarecer algunas dudas que nos fueron dejando por Twitter. La primera pregunta: ¿cuáles son los herederos y si puede serlo un gato? Buenísimo. Los herederos naturales por la ley son los hijos, los padres y el cónyuge. Esos son los que llaman herederos forzosos. Después, si no tenemos ninguno de esos tres sujetos, empezamos a buscar familiares indirectos. Por ejemplo, hermanos, tíos, abuelos, primos, etc. Ahora, una persona que no tiene herederos forzosos, que son estos tres, hijos, padres y cónyuges, puede dejarle sus bienes a quien quiera, inclusive a una mascota. Obviamente la mascota no es una persona, entonces no va a recibir bienes porque no puede comprar, ni vender, ni ser titular. Pero sí le podemos dejar el encargo, por ejemplo, a una albacea que se ocupe de alquilar los bienes y con la plata comprarle al gato comida, lo lleve a pasear, etcétera, etcétera. Y nadie nos va a poder discutir nada mientras no tengamos herederos forzosos. Cuando termine la vida del gato, mejor dicho, esos bienes van a ir o a los familiares o al Estado si es que no tuvieron ningún familiar que pudiera acreditar vínculo. Como apoderado del felino quiero decir que mi mandante se opone expresamente a dar paseos si se quiere quedar en su casa, que de hecho se cree el legítimo dueño. ¿Los herederos son únicamente los hijos o hijas? ¿O puede serlo también la pareja, esté en unión convivencial o no? O sea, la persona con quien convive, si tiene o no derecho a tener una parte en la herencia. Nicolás. Bueno, a la primera pregunta, donde dice si son únicamente los hijos, recién Julián explicó que no, que además hay más herederos forzosos además de los hijos. En particular con respecto al conviviente, como dice el Código Civil hoy, como antes conocíamos al concubino o lo que denominamos pareja, hoy es conviviente, no tiene derecho a recibir la herencia. El conviviente no tiene vocación hereditaria, es decir, que ante el fallecimiento de su conviviente no puede reclamar herencia. Podría, como recién dijo Julián también, recibir los bienes por un testamento que le pudo haber dejado su conviviente, o tiene para reclamar en el juicio sucesorio poder vivir 2 años en la vivienda que ocupaba con su conviviente en vida. Si puedo agregar una, también está el tema de si la persona que falleció tenía un trabajo en relación de dependencia, a veces tiene derecho a una indemnización, seguridad social y otros temas, pero no herencia, como bien explicaron. ¿Cómo hacemos para planificar el tema de los hijos, hijas, testamento, donación y qué pasa en una sucesión? ¿Cuál es una forma eficiente de ponerse de acuerdo para repartir esos bienes? A ver, una persona puede no hacer nada y eso va a determinar que la ley dice a quién le quedan los bienes. Hay como una especie de menú en el Código Civil y Comercial que dice le tocarán a los hijos, al cónyuge, a los padres, etc. Un algoritmo. Algo así como un algoritmo, pero previsto por nuestros legisladores. Si queremos ser previsores, podemos hacer un testamento diciéndole qué le va a tocar a cada uno, aún teniendo herederos forzosos. O sea, no solo el que no tiene herederos, sino que aún el que los tiene puede decir: quiero que a mi hijo le toque el departamento de Mar del Plata y a mi hija la casa de Palermo. ¿Qué opción es más barata? O sea, ¿mejor o más barata? Claro, si yo quiero adelantar herencia, ahí voy a contratar a un escribano y voy a hacer una donación. Donar quiere decir adelantar gratuitamente mis bienes como si fuera la herencia. Entonces es una forma de planificar mucho más precisa porque ya los tengo en vida y a cada uno le doy lo que quiero. E incluso si quiero mejorar a uno, puedo decir, bueno, este hijo tuvo menos suerte en la vida o se ocupó más de cuidar a los padres y cosas por el estilo, entonces le puede dejar más legítimamente. Hay que ver también a nivel tributario qué conviene. A veces alguno puede estar en una escala distinta de bienes personales, etcétera. Se ve cada caso con una persona profesional.
cómo se ahorra dinero con una sucesión. O sea, tenemos ahí algunas posibilidades, veámoslas. Bueno, en primer lugar, hoy las sucesiones las tramitan las llevan adelante obviamente los herederos con un patrocinio letrado, con un abogado, con lo cual lo primero sería sentarse con el abogado que va a hacer la sucesión y tratar de pactar de antemano cuáles son sus honorarios para tener la previsibilidad de cuánto me va a costar la herencia. Después, durante el transcurso de la sucesión, hay distintas herramientas. La primera y esencial, que depende de los sujetos herederos, es que no haya conflicto. En las sucesiones sin conflicto son mucho más baratas que las sucesiones con conflicto, obviamente, porque cuando hubiera conflicto y no se ponen de acuerdo cómo distribuir los bienes, necesitamos designar partidores, seguramente cada heredero tenga su propio abogado que va a cobrar sus propios honorarios, con lo cual se encarece todo. En una sucesión sin conflicto, si los herederos, por ejemplo, saben que van a vender alguno de los bienes, se pueden ahorrar un paso con lo que llamamos tracto abreviado los escribanos, que ¿cómo explicamos esto? Es ahorrar la inscripción registral de la declaratoria de herederos primero y después la compraventa. Los herederos se ponen de acuerdo, decimos vamos a vender este inmueble, en vez de primero reflejar registralmente que nosotros somos los dueños, lo hacemos todo junto y el inmueble pasa directamente a nombre del comprador final, inscribiendo las dos cosas en el mismo acto, con lo cual se ahorra el trámite ahí. Agrego también, si no hay conflicto, se pueden unificar el patrocinio letrado, entonces ahí es distinto, hay que ver, como siempre, cada caso, un gran disclaimer y ver con su profesional de confianza. Algo que también es importante de lo que decía Nicolás, el tracto abreviado, es básicamente como si fuera para decir una palabra que les encanta a la gente, per saltum, va directamente a la persona que compra el inmueble y por eso no tiene la doble inscripción y por eso es un poquito más económico. ¿Cuáles son las etapas básicas de una sucesión? O sea, antes de que inicie hasta que termina. La primera etapa de toda sucesión es reunir los papeles, es decir, las partidas de nacimiento, actas de matrimonio, todo lo que tiene que ver con los vínculos, que son los documentos que mueven acreditarme quiénes son los herederos. Una vez que tengo todo eso, contrato un abogado. Ese abogado va a presentar todo en un juzgado, el juzgado va a mandar a publicar edictos. Edictos es simplemente decir, se murió Juan Pérez y vengan todos aquellos que tengan derechos sobre la sucesión de Juan Pérez. No solo aquellos que tengan derechos por considerarse hijos, acreedores y demás, sino todo aquel que tenga algún interés en esta sucesión. Una vez que pasó ese tiempo de los edictos, que se le dan 30 días, el juez falla diciendo que de acuerdo a esa documentación que se le presentó y a lo que hubo del resultado de los edictos, los herederos de esa persona fallecida son A, B y C. Eso se llama primera etapa, declaratoria de herederos. A partir de ahí viene la segunda etapa, que es la denuncia de los bienes. La denuncia de los bienes es cuántos bienes tenía este causante. En cada uno de los bienes se va a pagar una tasa de justicia, se van a verificar los aspectos registrales, que no tengan deudas, y la tercera de las etapas, que es la más complicada a veces, es la de la partición. Es cuando los herederos se ponen de acuerdo en cómo se reparten todo esto. Y ahí ponemos música de novela latinoamericana y la partición. Ya tiene el título, tenemos el título, escribimos el guión algún día. Nunca hicimos la sucesión, esto pasa, nos preguntaron, del departamento de mi madre. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se inicia? ¿Qué se debe presentar? ¿Y quién sería la persona que puede llevarlo? Bueno, un poco respondimos, pero vamos a decir qué pasa si nunca la hicimos. ¿Se puede hacer indefinidamente? ¿Hay un plazo, algo? Tiene una lógica pensar en los 20 años como límite, porque a los 20 años los bienes pasan a ser de quien los poseyó. O sea, el que estuvo 20 años en un inmueble, ya no le importa el derecho quién es el dueño, sino que se convierte en dueño por imperio del paso del tiempo. Entonces, ese tiempo hay que tenerlo presente. No hay que apurarse, una persona muere y no hay que salir corriendo a hacer la sucesión, pero tiene cierta lógica por el interés hacerla a 1 año, 2 años, 3 años. Pero lo cierto es que hay gente que hace 14 que murió y sigue viviendo en la casa y nunca hizo nada porque o cree que es muy cara o porque no reunió la documentación necesaria. Bueno, lo que recomendamos a esas personas es que en algún momento tienen que prolijar porque si no, ese bien se va a tornar imposible de vender. Si tienen un conflicto con el vecino no van a poder demostrar que son los dueños, etcétera, etcétera.
declaratoria de herederos. Primero, bueno, explicar un poquito qué es esto. Y acá me cuentan en esta pregunta que es una casa. Y entonces para esa declaratoria de herederos parece que hay uno solo de 3 hermanos y el juez lo declaró único heredero. Claro, pero ahí me están diciendo que había 2 hermanos más. ¿Qué tanto importa? ¿Los hermanos pueden hacer algo? Bueno, la declaratoria de herederos, como dijo Julián, es una resolución judicial donde el juez, en virtud de la documentación que se le presentó, partidas de nacimiento, actas de matrimonio, etc., declara quiénes son los herederos. Y acá tenemos que hacer una distinción. Una persona puede tener 3 hijos, como en este caso, pero si uno solo se presentó al sucesorio, el juez lo va a declarar solo a él heredero, porque los otros 2 no impulsaron y no dijeron, che, acá estamos, queremos también ser declarados herederos. Entonces, no tiene que ver cuántos hijos tuvo la persona, a veces, con la declaratoria de herederos, sino tiene que ver con cuál de esos hijos es el que impulsó el trámite y vino y dijo, yo quiero que se me declare heredero. Entonces, en este ejemplo, uno de los hijos vino y le dijo al juez, declarame heredero, acá está la partida de nacimiento, y los otros 2 no vinieron. Con esa declaratoria de herederos, el hermano puede disponer de los bienes del causante. ¿Sí? Ahora bien, ¿los hermanos pueden reclamar algo? Sí. Tienen la acción de petición de herencia, se llama, que no prescribe, y le pueden reclamar a ese hermano los valores que hubiera recibido de esos bienes que pudo haber vendido. Pero no va a poder reclamarle al tercer comprador, porque el comprador le compró justamente al heredero que el juez declaró. Algo importante también para decir es que los hermanos y hermanas tienen la carga, ¿no?, de denunciar al resto de los herederos y no sé si notificarles, o sea... Hay un tema de buena fe ahí, que es que cuando yo me presento como heredero de mi padre, tengo que decir si hay otros herederos en las mismas condiciones. No lo tengo que ocultar. Pero acordate que presentarse a pedir una herencia es un derecho, no una obligación. Entonces, hay veces en que las familias que están conflictuadas dicen, no, yo no quiero nada de tal persona porque tuvo un conflicto en vida o cosas por el estilo. Entonces, no se presentan, o sea, eso es un silencio, o a veces se presentan y renuncian a la herencia porque no quieren tener nada que ver con ese sujeto fallecido. Esto es muy importante mencionarlo porque pensemos que el derecho siempre tiene que hacer que los bienes circulen. Esto es, que no se trabe, porque si apareció un heredero y hay otros 2 y los notificamos y nunca vino, no podemos parar ese bien y parar toda la negociación jurídica sobre ese inmueble y que desaparezca de la tierra. Si son varios hermanos y uno de los hermanos no quiere firmar nada, ¿queda todo detenido hasta que terminen? Allí tenemos que diferenciar si se presentaron en el sucesorio o si nunca se presentaron. Si se presentaron y hay declaratoria, supongamos que los hermanos A, B y C fueron declarados herederos, sí, y ahora A y B quieren vender, pero C está peleado, dice yo no firmo nada, no quiero hacer nada. O sea, Ana y Juan están de acuerdo y Martín es un outsider. Negado, que no quiere hacer nada, no se ocupa, etc. Bueno, existe un mecanismo en el Código Civil y Comercial que es que si no se ponen de acuerdo para vender a un tercero los 3, que tiene que ser una unanimidad, pueden intentar comprarle la parte por una negociación privada. Y si aún así no lo logran, se pueden presentar ante el juez y decirle, quiero licitar el bien y le ofrezco más de lo que dice una tasación. Si la tasación del inmueble son 100, a ellos les corresponden 66, dicen, bueno, te ofrezco por tu parte 35, que es más de los 33 que te corresponden a vos, y eso es una licitación que el juez le tiene que dar traslado. Si del otro lado dice sí, se terminó el conflicto, pero si dice no, tiene la obligación de dar vuelta a la oferta y mejorarla. Es decir, bueno, yo no te acepto que me compres mi parte en 35, pero les compro las de ustedes en 72. Y ahí se da vuelta, y si se resuelve de ese lado, y si no, va y vuelve hasta que el juez diga, basta, se terminó acá, se adjudica de esta forma. ¿Puedo vender sin sucesión? ¿Qué tengo que tener en cuenta al comprar una propiedad que está justamente en el expediente y en sucesión? ¿No? Muchas veces las inmobiliarias publican y dice en sucesión. ¿Qué miro yo como un due diligence, una debida diligencia del comprador o de la compradora? La ley nos marca que cuando una persona muere, los herederos reciben todos los bienes y acciones y derechos que tenía ese causante. Pero para poder disponer de algunos bienes, nos exige algún trámite previo, como la declaratoria de herederos, para el caso de los bienes registrables, que son justamente los inmuebles. Entonces, yo
puedo disponer de un inmueble que era de mi papá fallecido y para eso necesito tener la declaratoria de herederos. Además de eso, voy a necesitar ciertos trámites que me va a requerir el escribano que se vinculan con la registración, como es la orden de inscripción de esa declaratoria de herederos, que es decirle al juez, denuncio el bien en esta segunda etapa que decía Julián, acá está el bien, lo denuncio, pago la tasa de justicia, le pido al juez que me ordene inscribir la declaratoria de herederos a mi nombre y voy al escribano y le digo, escribano, acá está la declaratoria de herederos, acá está la orden de inscripción, quiero vender este inmueble por el sistema de tracto abreviado, ya tengo el comprador y ahí el escribano procede a hacer todo el trámite de la escritura. Es un temón el hecho de deber algún servicio y alguna posibilidad de chequear con un inmueble antes de comprar, ¿no? Ahí es clave la actuación notarial, chequear los títulos, chequear también con alguna persona que sea arquitecta la propiedad y todo. Tengo un pH. Un pH, no estamos hablando de química, no es ni ácido, ni base, ni alcalino, ni nada, sino un inmueble será en propiedad horizontal, es decir, afectado a la propiedad horizontal, ese derecho real de propiedad horizontal. Los demás departamentos no tienen hechas las sucesiones. O sea, claro, se quedaron ahí y las dejaron ahí estar. Y los dueños fallecieron. Nadie me puede firmar un plano y no puedo construir legalmente. ¿Hay alguna solución? Acá el tema está más cerca de la propiedad horizontal, que es un derecho real, que de la sucesión, pero se vinculan. ¿Por qué? Porque para poder modificar la propiedad horizontal y construir, por ejemplo, una habitación más o un departamento más o cubrir un techo, cosas por el estilo, yo necesito en la propiedad horizontal de la unanimidad. Esto quiere decir la totalidad de los consorcistas. Para que los consorcistas puedan acreditar que son dueños, tienen que estar inscriptos y tienen que ser mayores, capaces, con sus cónyuges, etc. Si alguno murió, tiene que venir el heredero. Yo no puedo obligar a mi vecino a que haga la sucesión, porque ese es un derecho, no una obligación. Y acá lo principal a tener en cuenta es que si yo quiero construir, necesito antes de construir la anuencia, el permiso. En la vida cotidiana lo que vemos es que a veces vecinos de 2 o 3 departamentos lo que hacen es acordar de antemano y si le falta un poco de plata se ayudan entre sí y el que necesita construir termina pagando la sucesión de los otros para poder llegar al 100% y acrecer su unidad por la construcción. Hay 2 hijos en una sucesión y se desconoce el paradero donde está uno de ellos. El último domicilio conocido es España, de hace 5 años. ¿Cómo se hace? Bueno, si me quieren mandar a mí pagando el pasaje hotel, yo no tengo drama, pero bueno, realmente se publican edictos, es decir, el juzgado avisa que está esa sucesión. Hay un tema de buena fe, como lo charlamos, de avisarle por los medios conocidos, lo que tenga, WhatsApp, mail, lo que sea. Y les pregunto, ¿qué se les ocurre algo más para buscar a la persona? ¿Hay que buscarla? ¿Cómo es? Bueno, como decía Julián, la buena fe es lo más importante. Yo me presento al sucesorio, denuncio que existe este hermano, lo notifico donde puedo. Si no aparece y no tengo contacto con él, no tengo manera de ubicarlo, bueno, los edictos son la manera de protección que tiene ese hermano para poder venir y decir, acá yo quiero reclamar mis derechos. Transcurrido esa etapa y habiendo obrado de buena fe, yo podré con la declaratoria de herederos a mi nombre hacer lo que yo quiera y después estar expectante de que ese hermano venga y pueda reclamar lo suyo dentro del plazo que la ley le permite. Sucesiones, herencias, estamos charlando con Nicolás Chejanovich, Julián Mantelli. Hay un departamento en la ciudad de Buenos Aires. Se realizó la sucesión de mi padre, dice la pregunta, 50% a mi madre, 50% para mí, porque soy hija única. ¿Cómo debo realizar la sucesión por el 50% de mi madre que falleció? Bueno, ahí lo que tiene que hacer es ampliar el sucesorio del padre, incorporando la muerte de la madre y pidiendo ese 50% extra. Es simplemente una nueva sucesión. Podrían haber, en vida de la madre, haber previsto un adelanto en donación o, en ese caso, se habilita también la cesión de derechos hereditarios o gananciales, que ese es un trámite muy barato, una escritura muy sencilla que se hace rápidamente, se agrega el sucesorio y ya queda directamente a nombre de la hija. Es la forma de evitar un sucesorio. Cesión de derechos hereditarios sería transmitir por una escritura pública ese derecho y de esa manera el juez o jueza sabe que tal persona tiene esos derechos. Exactamente, y se queda todo con el bien.
preguntan si se puede desheredar a un hijo ingrato. El código regula la ingratitud. Hay, creo que 22 incisos, 22 supuestos de ingratitud en el código, con lo cual otro heredero podría reclamar mediante un juicio incidente de exclusión de herencia en la sucesión, diciendo, el heredero tal, por ejemplo, asesinó a mi padre, con lo cual esa es una causal expresa y de pleno derecho de ingratitud, con lo cual la herencia que le hubiera correspondido a mi hermano, ahora me la llevo yo porque él mató a papá, entonces no le corresponde por el inciso A del artículo de ingratitud. Se hace el proceso de exclusión de herencia, el juez verifica, el juez civil verifica si efectivamente ese delito pudo haber ocurrido a manos del heredero, que no hace falta hoy la condena en sede penal, y termina decidiendo si se lo excluye de la herencia o no. Nicolás o Julián, igualmente ahí diste el supuesto tal vez, no sé, de los más graves o el más grave, pero hay otros casos, ¿no? Por ejemplo, no le da asistencia, no le paga la comida, o sea, a veces los padres, madres necesitan asistencia porque en general sabemos los valores de la jubilación en Argentina. Entonces mi pregunta tiene que ver con algunos casos tal vez usuales, ¿no? Donde suele pasar que a veces a alguien se hace más caro que otra persona. ¿Qué pasa ahí en esos casos? En esos casos hay que tener presente los incisos de la ingratitud. Es muy casuística la ingratitud, no alcanza con decir no se lo merece. Tiene que haber entrado en alguno de los supuestos específicos, por ejemplo, no brindarle alimentos en el caso de necesidad, no darle salud, no ayudarla en un estado de extrema necesidad por un accidente o cosas por el estilo, y eso igual va a ser merituado por el juez, o sea que no es automático, porque a veces la gente enojada por conflictos interpersonales dice, no, yo lo quiero desheredar. No es a simple voluntad, sino que tienen que ser cosas muy, muy graves. ¿Cuándo termina una sucesión? O sea, ¿es esto hasta cuándo es? Y si sí o sí tengo que vender, si pido un certificado, ¿qué tengo que pedir? Bueno, la sucesión termina cuando todos los bienes que tenía el causante fueron denunciados y adjudicados a los herederos, con lo que Julián mencionaba antes, que se llama la partición de la herencia. Vienen los herederos, resuelven cómo se van a distribuir esa herencia y si se ponen de acuerdo a distribuir todos los bienes, termina. O incluso vendérselos a terceros. Y cuando no queden más bienes, porque a veces hay sucesiones que quedan abiertas 15, 20 años, porque se van denunciando bienes o van apareciendo bienes que ni siquiera los herederos sabían que aparecían o que existían. Entonces se van sumando a medida que aparecen. Bueno, ahí excelente, ¿no? Si aparecen bienes, se ponen pues contentísimos mejor. Los herederos. La última pregunta, ahora sí última, esta era de Yapa. Está bien, bienes, todos contentos, barradas y las deudas. Bueno, los herederos continúan la persona del causante tanto en los bienes como en los males, dice la cultura popular, pero en realidad no es los males, sino que son las obligaciones que había asumido. Todo lo que debía el causante lo deben los herederos hasta la concurrencia de la herencia. Es decir, no le van a pedir nada propio al heredero, pero antes de recibir el departamento tiene que desinteresar a los acreedores, inclusive hasta el límite del valor de ese departamento. Julián Mantelli, a quien escuchabas recién, Nicolás Chejanovich, ellos son escribanos. Hoy charlamos en el podcast En Zapatillas acerca de herencias, sucesiones, planificación y todas las preguntas que tengan. Pueden hacer más, por supuesto, ahí en el Twitter, @dezapatillas, que es donde más lo veo. También en el Instagram y en este canal hermoso de YouTube para poder hacer más contenido. Muchas gracias a los participantes. Gracias Nicolás, gracias Julián. Muchas gracias. Gracias a vos por invitarnos. Y hay más episodios, vamos a ampliar esto. Por ahí algún día conseguimos una cámara, vamos a ver y hacemos algún video. Gracias por estar ahí del otro lado.